Buenos días, mi nombre es Natalia Estefania de los Reyes Acuña. Soy estudiante de séptimo semestre de licenciatura de Educación Infantil en la Universidad del Tolima. Hoy les voy a hablar un poco sobre cómo la evaluación y coevaluación hicieron parte de nuestras prácticas y nos ayudaron a evaluar e identificar el sistema de aprendizaje de los niños. Buenos días, mi nombre es Ana Carolina Ángel Mejía, hago parte del programa de licenciatura en Educación Infantil de séptimo semestre y el día de hoy les vamos a hablar de la evaluación y la coevaluación. Estos son dos procesos muy importantes que nos van a permitir evaluar a los niños por medio de actividades interactivas y su participación dentro del aula de clase. ¿Qué es la evaluación? La evaluación es un proceso que nos ayuda a recoger información sobre el aprendizaje del estudiante, nos ayuda a conocer sus avances, fortalezas y dificultades. La evaluación no es tomar notas o ponerle nota a alguna actividad, sino reconocer cómo va el proceso educativo del estudiante. La evaluación se realiza por medio de actividades interactivas, talleres, evaluaciones y participaciones dentro del aula de clase que van a permitir que el docente pueda evaluar a cada estudiante de manera individual y de manera grupal, teniendo en cuenta cómo se desarrollan dentro de cada ámbito. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué es la coevaluación. La coevaluación es un método en el que los estudiantes participan activamente evaluando a sus demás compañeros, teniendo en cuenta el desempeño y el desarrollo de las actividades durante los procesos evaluativos dentro del aula de clase. ¿Qué es la ecoevaluación? La ecoevaluación es una práctica que permite fortalecer los valores como el respeto, la responsabilidad y la forma de reconocer en qué aspectos debe mejorar el estudiante o qué debe continuar haciendo de forma correcta. En mi etapa de prácticas pedagógicas, la evaluación y coevaluación me ayudaron a observar un poco cómo se desarrollaba el proceso educativo del niño. Esto me ayudó a observar las dificultades, las fortalezas, los avances y las cosas en las que debían mejorar los niños, así como los trabajos, las actividades desarrolladas me permitieron observar y llevar un registro de evidencias de cómo iba desarrollando o cómo iba avanzando el proceso educativo del niño y así evaluarlo de forma correcta. La integración de la evaluación y coevaluación en mi proceso de práctica me ayudaron a entender que es un proceso complementario que ayuda a entender un aprendizaje más significativo. La evaluación me ayudó a entender mi labor como docente y la coevaluación me ayudó a entender la participación activa de los estudiantes dentro del aula. Además, en nuestra etapa de práctica pedagógica comprobamos que estas herramientas nos ayudaron con la participación, reflexión, el desarrollo integral de los niños. Ahora les voy a contar un poco sobre mi experiencia dentro de las prácticas. Bueno, el método de evaluación que utilizaban en el lugar donde nosotros realizamos las prácticas era realizarle preguntas a los niños de manera oral y que ellos las respondieran. Esto es un método muy importante ya que muchas veces es difícil que los niños realicen evaluaciones escritas porque pues hay veces que muchos niños no tienen el mismo nivel para escribir junto como hacen sus otros compañeros. En métodos de coevaluación, la docente le preguntaba a los estudiantes cómo hizo la actividad tal niño, cómo pudo ver que su compañerito desarrolló la actividad y que el niño pues obviamente lo evaluara. Por esto podemos decir que los métodos de evaluación y coevaluación son muy importantes desarrollarlos dentro del aula de clase porque pues son base fundamental del proceso del docente para poder evaluar de manera correcta a todos sus estudiantes.
concluir, podemos decir que es muy importante el método de evaluación y coevaluación porque permite que el docente evalúe a sus estudiantes de diferentes maneras, no solamente por medio de una lista de chequeo o por medio de las listas de evaluaciones, sino que también permite que los estudiantes participen activamente, dando criterios a sus otros compañeros de cómo realizaron las diferentes actividades. Convirtiéndose en elementos esenciales dentro del proceso educativo. La evaluación y coevaluación nos deja la enseñanza de que evaluación nos permite a nosotros como docentes interpretar nuestro trabajo y nuestra labor dentro del aula, y coevaluación nos permite identificar el proceso educativo de los niños, ayudarlos y guiarlos, no simplemente manejarlo desde una nota o desde la calificación de una actividad, sino de entender cómo aprenden, de qué forma lo aprenden y qué cosas o aspectos deben mejorar dentro de sus actividades y desarrollo.